Bueno, pues si les parece, empezamos esta presentación. Esperamos que sea de su agrado. Mi nombre es Jesús Peñas, soy profesor jubilado y darle las gracias por su asistencia, en primer lugar. Yo sé que es algo que ustedes han hecho voluntariamente, que les gusta venir a la presentación de un libro de Ana Molina, y esperemos que se desarrolle pues los cauces normales, que sea una buena presentación. Por lo menos nuestro esfuerzo vamos a intentarlo. Conocen ustedes a la autora, la escritora Ana Molina. Yo les voy a dar algunos datos biográficos, así someramente, para situarnos un poco en el tiempo. Ella nació en un pueblo de Granada, un pueblo precioso, los Olivares de Moclín, y allí pasó su infancia hasta que la familia se traslada a Granada cuando ella era una adolescente. Tras terminar sus estudios, trabajó en sanidad, en el hospital de Granada, y los azares de la vida y el tiempo y las salidas profesionales le hacen venir a Madrid en plena juventud, ya casi adulta. Trabaja unos años en educación, saca su plaza, y yo sé que ella ha sido una excelente profesional, hasta que nos llega el tiempo a todos de la jubilación, pero ha disfrutado de su trabajo, ha estado muy bien mirada por sus compañeros y por sus jefes. Y eso es un poco la biografía. Y ahora, de jubilada, pues le ha dado por escribir. A otros les da por guisar, a ella le ha dado por escribir. Y además no lo hace mal. No lo hace mal. En su niñez, yo sé que ella era una lectora incansable. Leía lo que pillaba, y a veces su madre la regañaba porque, claro, tenía que ayudar en la casa. ¿Qué haces? Y le escondía el TV o la novela o lo que fuera debajo de la mesa camilla ya no estaba haciendo aquí la labor que hacían entonces en aquellos años. Entonces, ella no tiene una formación universitaria de escritora. Ella es autodidacta. Eso para mí tiene mucho valor, porque me he dedicado al mundo de la educación, porque la persona que es autodidacta trata de aprender de donde pille y trata de asimilar todos aquellos conceptos que para el desarrollo de su actividad le van a venir bien. Yo he conocido sus obras desde el principio, y no tiene nada que ver, sin que al principio lo hiciera nada mal, porque tenía estilo, tenía madera, cómo ha ido evolucionando su forma de escribir. Ha ido evolucionando, por supuesto, a mejor. Ella ha procurado informarse, ver en distintos foros y tal, cómo una persona puede expresarse, hacer unos diálogos, hacer una descripción, cómo empezar un libro, que es muy difícil, porque si en la página 20 te aburres, dices hasta luego, Lucas, esto lo dejo porque esto es un... Ella, en ese sentido de que digo que es autodidacta, que se ha formado a sí mismo, la labor de escritor requiere mucho esfuerzo, en este caso de escritora, y mucha concentración, mucho silencio, mucho estar ahí pensando qué personaje, por dónde va a ir, si él me lleva a mí o yo le llevo a él, que a veces pueden los personajes con nosotros. Y como os decía, os voy a tratar de tú, pues el estilo lo ha ido puliendo. Al principio, cuando uno empieza a escribir, pues a lo mejor pone la palabra otoño 5 veces en 3 páginas. Pues ella ha ido puliendo el estilo, elaborando las frases, de forma que sean atractivas para el lector. Y la estructura de una novela, pues no es nada fácil. Yo, que también escribo, pues no me he atrevido nunca con una novela, porque me parece, yo escribo relatos sencillos de 4 páginas, de 10, pero una novela es todo un mundo. Son muchos personajes, hay que entretejerlo todo muy bien, ver por dónde voy a continuar el capítulo 4, si lo ligo al 2 o al 3, en fin, que no es nada fácil. ¿Qué podemos decir del estilo como escritora de Ana? Pues es una prosa que está bastante bien elaborada. Es sencilla, pero no es simplona. No es una prosa sosa, que digas, bueno, ¿y qué? Está bien elaborada.
es un estilo que yo sé que huye voluntariamente de los adornos así sobrecargados. Ella es un estilo sobrio, castellano, aunque no sea castellana, pero es un estilo sobrio, de tal manera que cualquier persona, tengamos más o menos formación, pueda entenderlo, digamos que es una lectura que puede abarcar desde un niño de 12 años hasta un niño de 92, ¿eh? Lo puede abarcar perfectamente. La estructura está... Yo he elegido, sin desvelar nada especial, fijaos cómo empieza el libro. Voy a leer 2 líneas. El comienzo de un libro es muy importante, porque como ya os decía antes, como no te atraiga la primera impresión, es como una película, te aburre. Ni siquiera las brumas otoñales eran capaces de ocultar la belleza de aquella remota villa enclavada en un tan recóndito valle. Ya nos da ahí un aspecto de magia, de misterio, de brumas otoñales, lo sitúa con 2 pinceladas. A mí eso cuando leí el libro me gustó mucho, digo, buen comienzo, me ha gustado. Las situaciones que plantea en la novela, pues son situaciones de la vida normal, de la vida de las personas. Son situaciones que podríamos definir como situaciones realistas. Aunque ella se haya inventado la novela, la situación y tal, que supongo que sí, luego le preguntaremos cosas, pero yo creo que son situaciones realistas. Los diálogos, es que parece que lo estás viviendo, que están hablando contigo los personajes o entre ellos y parece que tú los estás viendo. Pues son diálogos creíbles. No, yo a veces veo algunas películas especialmente de los americanos que hacen muy buen cine, y veo unos diálogos como poco creíbles, como muy artificiales. Y yo he elegido aquí también un par de... ¿Qué cosa más rara?, dijo Prudencia. A ese le pasa algo gordo. Pascuala la miró y preguntó: ¿de quién hablas, Pruden? Del guaperas de Teodoro. Se ha resguardado bajo el olivo viejo y allí sigue hecho un rebujo. ¿A que habéis captado perfectamente la situación? Y el diálogo es un diálogo normal, creíble, que podríamos dialogarlo cualquiera de vosotros o de vosotras y nosotros. Hay también otro párrafo, ya no os voy a cansar más, ni voy a leer la novela, no os penséis que... Facunda no le dirigió la palabra y trató de esquivarle, pero el rufián se colocaba delante cerrándole el paso. Genaro se estaba divirtiendo mucho con aquel juego y lanzaba grandes risotadas sin importarle el azaramiento de la muchacha. Bueno, pues con estas 3 pequeñas perlas de Mallorca que hemos entresacado del libro, parece que nos están dando ganas de decir, venga, vamos a hincarle el diente, que esto tiene muy buena pinta. Con todos esos ingredientes podemos conformar y podemos afirmar que el resultado es una novela atractiva para el lector, para la lectora, que no se va a aburrir, que va a tener ganas de decir, bueno, lo cierro porque tengo que hacer no sé qué, pero mañana, en cuanto pueda, cojo el libro y continúo. Y a mí me gustaría que así fuese. Creo que merece la pena la novela y que les va a gustar, que os va a gustar. Vamos a darte la palabra un poco. Me gustaría hacerte alguna pregunta, por ejemplo. A ver, que sea sencillita, ¿eh? Sí, y no es para nota, ¿eh? No hay, vamos a poner nota. Aunque tenga yo la de formación profesional de profesor, no te pongo nota. A ver, por ejemplo, tú no empiezas a escribir de joven, tú empiezas a escribir ya hace unos pocos años. ¿Cómo te inicias en el mundo de la escritura? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Qué desencadenante te impulsa a escribir? Pues ni yo misma lo podría decir. Pues eso es una cosa que yo empecé en blogs de internet, cuando los blogs estaban en todo su apogeo. Y era fácil abrirse un blog y poner ahí tú lo que quisieras. Y yo empecé a inventarme pues cuentos, cosas, relatos cortos, opiniones, crónicas de viajes, cosas así. Y vi que eso le interesaba a la gente. La gente entraba y dejaba muchos comentarios y
pedían más y me pedían que hablara de determinados temas y todo eso. Y bueno, por ahí empezó la cosa, ¿no? Un poquito te pica el gusanillo de escribir. Tener actualizado un blog es muy complicado, ¿eh? Porque es como el que escribe un periódico, todos los días hay que darle cosas nuevas y no tiene mucha gratificación en el sentido de que no creces porque ahí poco puedes avanzar. Hablas de esto, de aquello, de lo demás allá. Unas cosas me gustan más, otras menos, pero ahí se queda la cosa. ¿Qué pasó? Pues que a mí se me quedó pequeño el blog. Llegó un momento en que me apeteció hacer algo más. ¿Y cómo surge? Pues no lo sé. Yo no sabía ni siquiera que yo podía escribir. El primer libro que hice, pues tú lo has leído, es el de mi tío. Aquello fue más una cosa de un homenaje que una cosa lúdica, porque lúdico no tenía nada ese libro para mí como sobrina del protagonista, pero lo hice y salió bastante bien. Y la segunda historia, el que publiqué el año pasado, que algunos de aquí lo habéis leído, pues es un libro que es una historia real. Ahí ya crecí, crecí. Quiero decir que ya yo me daba cuenta de que yo misma me daba cuenta de que estaba mejor que el otro, que el anterior, y que yo ya tenía más soltura y en resumidas cuentas, de esa forma así tan simple, tan poco complicada, pues empieza a escribir. Yo creo que mucha gente puede escribir, hay que tener la historia en la cabeza. Si tú tienes la historia, pues es fácil que te falte técnica, que te falte, que cometas errores de sintaxis, de prosodia, de ortografía, de lo que sea. Pero si tú tienes las ideas en la cabeza y la historia la tienes aquí, pues posiblemente la puedas contar. O otra cosa es que la sepas contar. Y bueno, yo aquí creo que un poquito sí que esa habilidad sí que la manejo, pero vamos, prefiero que lo digáis vosotros, yo no quiero decirlo yo porque me parece poco que no debo de decirlo yo. Y en cuanto a, por ejemplo, a la temática de las obras, yo leí en la carta que no pude enviar, que nunca pude enviar, que está sobre la vida de tu tío, que es una obra que tiene mucho que ver con la historia personal y vital de tu tío. Aparte de esa obra, que ahora nos comentarás también un poco, el resto por ejemplo, lo de Te llevaré al cielo y esta obra, ¿es un relato totalmente ficticio? ¿Te has basado en algo, en alguna experiencia vital tuya? No, bueno, a ver, yo digo, menos en el libro de mi tío, que es totalmente biográfico de mi familia, un poco novelado, obviamente, porque hay épocas que yo no conocí, yo no había nacido, no puedo tener vivencias de referencias familiares, de cosas que te llegan, pero hay huecos que tú tienes que ir rellenando de alguna forma. Para rellenar, pues novelándolo un poco. Pero lo básico, que son los datos importantes de la novela, todo está basado en una historia real. Eso es una biografía, poco novelada, pero no deja de ser una biografía. Segundo, es una historia, es un libro basado en una historia real. Por supuesto que 500 y pico páginas no son no son la vida, porque la vida de una persona tampoco da para llenar 500 y pico páginas. Hay que echarle un poquito de salsa, por ejemplo. Entonces esa novela sí está basada en un hecho real, pero novelado, obviamente. Novelado. Porque esa persona, la protagonista de esa novela, yo la conocí y sé lo que pasó y sé que lo fundamental de esa novela es cierto. Luego hay cosas que ya tú vas introduciendo un poquito de salsa, como dice Carmen, en el libro, porque un libro hay que hacerlo ameno. Un libro no puede ser aburrido. Si un libro es aburrido, no lo lees. Y yo lo que quiero es que lo lean y que les guste. Sencillamente es así. Y pues es otra historia. Este no es una historia. Este es un libro que está hecho de historias, de anécdotas. Está ambientado en un pueblo, y al estar ambientado en un pueblo, lógicamente la vida de los pueblos pues tiene personajes singulares.
apodos, comportamientos también singulares. Está ambientado en una época muy difícil de España, que son en los años 50, cuando, bueno, la situación por los que hemos vivido. Yo era chica, pero me acuerdo de algunas cosas, o se acuerda uno de cómo era la vida entonces, ¿no? Y bueno, de ciertas particularidades de las personas. Y yo voy introduciendo en este libro, introduciendo al lector en la historia, porque la introduzco pues describiendo paisajes, describiendo personajes, anécdotas, algunas son verídicas, algunas están basadas en personajes reales. Lo que pasa que obviamente tú tienes que darle ahí unos matices diferentes, porque tampoco puedes decir escuetamente esto. A los personajes hay que adornarles con defectos, con virtudes, con cosas, para que sean o graciosos, o antipáticos, o simpáticos, o bordes, o insoportables, porque si no, no serían personajes, serían uno que pasaba por allí y no tenía ninguna trascendencia. Vamos, ese es mi punto de vista como escritora. Creo que los personajes hay que enriquecerlos y darles cualidades, defectos y hacerles decir cosas. Unas como esto que tú has leído, ¿no? Pues son dos chicas de pueblo que hablan entre ellas y hablan como se hablan los pueblos, como se hablan los pueblos. Yo cuando leí el libro, bueno, pues me llamó mucho la atención el título. Yo no sé si ella ha pensado mucho, tú has pensado mucho en el título, porque si nos fijamos, el sombrío camino de atrás. Usa dos palabras, sombrío y atrás. No es algo que tengamos ante nuestros ojos, delante, que se nos presente así, de frente y digamos, ya sé por dónde viene el toro. No. Y además es sombrío, oscuro, tenebroso. Y ese título a mí me llama la atención. Yo no sé si a mí me da la impresión de que es algo tenebroso, enigmático, o has querido tú darle esa especie de gancho para... Es que la historia, digamos, las cosas que pasan en el libro, las importantes, se dan en el entorno de un camino que se llama el camino de atrás. Es un sitio. Y era sombrío, y era oscuro, y había árboles gigantescos. Y detrás de esos árboles pues pasaban cosas. Y alrededor de esos árboles había personajes que hacían cosas. Entonces, por eso es el título, El sombrío camino de atrás. Porque es un poco, digamos, por donde se mueve todo el tinglado del libro. La historia se da fundamentalmente ahí, en ese foco del camino de atrás. ¿Lo tenías claro el título? No, los títulos se trabajan un poco, no lo tienen muy claro. Yo a mis novelas les he cambiado el título 20 veces, hasta que das con el que te gusta. ¿Sabe? Por ejemplo, el anterior, el Te llevaré al cielo, lo llamé de mil maneras hasta que... ¿Por qué? Porque en un momento dado del libro, uno de los personajes le decía a la protagonista, te voy a llevar al cielo. Entonces, bueno, pues queda como muy gráfico porque el tema es el que es, ¿no? Y pues también me ha pasado lo mismo, le he cambiado el título unas cuantas veces, ¿sabes? Porque le ponía uno, no me parecía que tenía la suficiente fuerza, le ponía otro, voy a ver, y hasta que das, este es el que quiero. Con esta se acerta. Porque define perfectamente lo que pasa el sombrío camino de atrás te hace preguntar qué pasa allí, qué es lo que está pasando allí pues pasan cosas. Es un libro de misterio, de intriga, de cosas, de suspense, pasan cosas, hay asesinatos, hay cosas de esas, y entonces, bueno, pues lógicamente tiene que tener un título llamativo. Si le pongo no sé qué, pues no nos dice nada. Esto es descriptivo. Y luego, si tú te lees la sinopsis del libro, pues ya complementas el título y la sinopsis, y ya se ayudan un poco, ya te describen qué es lo que vas a encontrar dentro de la tripa del libro, ¿no?
dando, por supuesto que no es el momento ni conviene que nos reveles todo el argumento. Eres tan gentil de avanzarnos un poco, algo así, una pincelada, una trama, un poco de qué va. Bueno, yo me guío de la sinopsis, que lo puede leer cualquiera, como es evidente. Guíate donde quieras. Esto es un pueblo pequeño que pues, yo lo he situado en Andalucía. ¿Por qué? Porque yo soy andaluza, lógicamente conozco la idiosincrasia de los pueblos andaluces. He vivido en uno hasta una determinada edad y esas cosas se te quedan muy grabadas a ti en la cabeza, en la retina. Y entonces pues es muy fácil para mí ambientar mis personajes en ese medio. No podría ambientarlos en un pueblo donde yo no he vivido, porque eso sí que me pasa a mí. Yo no puedo contar algo que yo no sepa. Todos los libros tienen una base de verdad, los míos, ¿se entienden? Que hay personajes que están basados en personas, de verdad, ¿eh? Incluso yo aparezco por ahí, pero eso lo dejo ahí a la imaginación del lector. A ver quién puedo ser yo dentro del libro. Siempre, el autor siempre deja algo dentro de suyo, de su persona, dentro de ese libro. Menos el de la biografía, es que eso es imposible, pero los demás, de alguna forma aparece aquella persona que en un determinado momento te marcó, o te ofendió, en fin, cosas así. Los libros son historias, y las historias pues se hacen de cosas, de anécdotas, de vivencias, de cosas. Entonces, bueno, pues es un pueblo pequeño, es un pueblo que casi todo el mundo se conoce, donde las clases sociales están muy separadas unas de otras. Están los poquitos que viven bien y los que viven mal. Entonces hay una diferencia, digamos, social, pero que yo no la marco mucho porque tampoco se trata de eso, ¿no? Se marca lo justo para diferenciar entre unas cosas y otras. Y luego pues empiezan, en un pueblo que nunca pasaba nada, aparentemente, pues empiezan a pasar cosas. No es que no pasaran, es que no salían a la luz. Esas cosas no se contaban. En los pueblos, antes las cosas escabrosas, las cosas se ocultaban todas. Había cosas que pasaban, pero no se decían. Era un silencio. ¿Por qué? Porque todo el mundo callaba, porque no quería que le señalaran. Entonces, en aquella época, las mujeres, sobre todo, cualquier cosilla que pasara, te señalaban ya, ¿eh? Aunque tú no tuvieras la culpa de nada, era así, ¿eh? Sobre todo, yo hablo de los pueblos andaluces, los demás no los conozco, pero allí era así. Era así. La fulanita está saliendo con Menganito, novio. No eran novios, pero habían hablado un día que pasaban por la calle. Ya no salen, ya la ha dejado. ¿Qué habrá hecho? Esas cosas que pasan en los pueblos y que yo no sé si seguirán pasando, pero antes sí pasaban, ¿eh? Y marcaban a la gente mucho esas cosas, sobre todo a las mujeres, ¿sabes? Porque a los hombres era como que todos les estaba más permitido en aquella España de los 1950 y tal. Estaba permitido, pero a las mujeres no. Y va por ahí un poco ciertos personajes de la novela. Luego ya empiezan a pasar cosas y son cosas muy duras, muy difíciles y digamos que donde no había pasado nada, de repente se desencadenan una serie de cosas, de crímenes, de desapariciones, de cosas, y que las fuerzas del orden, la Guardia Civil de entonces, que eran los pobres, pues semi-analfabetos la mayoría, pues no sabían ni por dónde empezar, era así entonces la cosa. Pero bueno, ahí tienen una ayudita de unas del pueblo, total, que más o menos pues van metiendo pero que gracias a las estas que lo ven todos los pueblos. Estas no eran viejas, pero lo veían todo. Yo no sé cómo se las arreglaban, pero lo veían todo. Lo veían absolutamente y sabían la vida de todo el mundo. Era una cosa curiosísima, porque sabían si aquella estaba saliendo con aquel, si aquel estaba con la otra, y lo sabían y lo deducían
porque veían que de repente este chico pasaba 3 veces por ahí y antes no pasaba por Y ahí. a la misma hora. Y a la misma hora, ¿y a dónde irá? Y se ha peinado mucho, iba muy maqueado, ¿a dónde irá? Pues ¿y ahí quién vive ahí arriba? Pues ahí vive la fulanita, pues ya está, va en busca de ella. Eran así las cosas, ¿no? Y ellas siempre acertaban, pero siempre que estaban mirando, ¿sabes? Es que se turnaban y o mira una o mira la otra. Pero bueno, de alguna forma ellas eran muy observadoras y sabían encajar. ¿Por qué iba aquel por aquí y aquello y el otro? Porque se escondía, porque la otra no decía nada. Iba por ahí un poco el tema de eso. Pero vamos, el libro es muy simpático porque los personajes a veces pues hacen cosas graciosas, no que sean especialmente simpáticos los personajes, pero hacen cosas como muy simpáticas y tienen una forma de proceder que te ríes, aunque no quieres. Yo me río, me he reído digo yo, uy, lo que le estoy haciendo decir a este o lo que le estoy haciendo decir al otro, pero son cosas que se te ocurren en un momento dado y además te van quedando muy bien y lo vas poniendo y luego tú lo vas releyendo después y dices, oye, pues que ha quedado muy bien, que está muy divertido, que está muy... Y los protagonistas tienen sus cosas, pero son muy, muy divertidos, te ríes un poco con ellos. Aunque el libro trata de cosas serias, pero sin embargo es un libro gracioso, porque no resulta truculento así, sino que como que banaliza un poco, digamos, a los personajes, en el sentido de que pasan cosas duras, ellos intentan solucionarlo, pero a su manera. Y a su manera pues son cosas muy toscas, muy rudimentarios, medios muy rudimentarios, cosas así, se les ocurren unas historias que para qué, bueno, pues eso está en el libro. Y yo estoy segura de que os va a divertir mucho porque es divertido, es un libro que te entretiene mucho y te lo lees muy bien porque es gracioso y quieres saber qué va a pasar después. Y no todos los libros te llevan diciendo, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa, y quiero saber cómo sigue, y así. Bueno. Antes de daros la palabra por si queréis hacerle alguna pregunta, yo ya voy a finalizar. Yo sé que el proceso de escribir es un proceso en soledad, no es una cosa que hagamos en equipo y que nos ayudemos y tal. Ahí te enfrentas con tus cuartillas de papel y tu bolígrafo hace unos años, ahora ya con el ordenador y tal. Y la verdad es que siempre dicen que los escritores tienen durante su proceso creativo alguna anécdota que les ha surgido con algún personaje o un día que un capítulo tuvieron que romper todas las cuartillas que habían y por la tarde se volvieron a poner. ¿A ti te ha ocurrido alguna anécdota que nos puedas desvelar? Pues a mí en algunos párrafos el libro me ha llevado a mí, no yo al libro, ¿eh? O sea, el personaje me ha llevado. Porque tú ya cuando le dotas al personaje de unas determinadas características, tienes que seguir esa línea. No puedes aquí ponerle que es un poco zoquete, un poco zote, y aquí ponerle como un Séneca o Lumbreras. O le das una personalidad o le das la otra. O le das unos aditamentos o no se los das. Y en función de eso, pues el personaje como que te va llevando un poco. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor a medida que el libro avanza, yo en este libro tuve porque yo al final, quien yo tenía destinado de malo malísimo, el que iba a ser el malo de la película, pues al final me caía bien. Y no le pude poner de malo. Tuve que inventarme otro malo. Y entonces eso es una anécdota, ¿no? Porque yo decía, encima el pobre y encima le voy a poner aquí de malo malísimo, pues como que no. Me parecía hasta injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque el personaje que yo creé inspiraba más bien piedad y más bien eso que otra cosa. Tú decís, ¿cómo va ese pardillo, cómo va a ser capaz de hacer esas barbaridades? No, tienes que buscarte otro culpable. Y eso fue lo que me pasó a mí con digamos que la anécdota más significativa del libro es esa.
que tenía destinado para malo a este y al final no fue este, que fue otra persona. ¿Que ya estaba en el libro la otra persona o surgió? Sí, los personajes van surgiendo. Sí estaba, pero no tenía una relevancia. La relevancia se la di yo en un determinado momento. Pero bueno, hasta ahí puedo leer. Por mi parte, muchas gracias y ahora Yo- pues podéis preguntarle lo que deseéis. A ver, yo quería preguntarte una curiosidad que no va sobre el libro, sobre ti. Veo que te llamas Ana Molina y nosotros no te conocemos por Ana Molina. Bueno, Entonces, eso es una historia también que yo la cuento ahora. Tengo seudónimo por una razón muy sencilla, porque yo empecé a escribir cuando estaba profesionalmente, estaba todavía trabajando. Y entonces, un poco porque no quería yo mezclar mi vida laboral con la faceta de escritora, ¿vale? Se me ocurrió ese que era cortito y así y tal, dije pues, y ya he seguido con ese seudónimo, lógicamente. Pero vamos, no por otras historias, no. No, yo El te- apellido sí que es mío, ¿eh? Vale. El apellido es mío. El nombre no, pero el apellido es mío. Eres de Granada, entonces. Yo soy de Granada. La Y- zona del Valle del Lecrín, ¿no? Entiendo. No, ¿No? de la parte de Guadalix. Alcalá la Real, para la parte de Jaén, más bien. Y bueno, pues esa es la historia del seudónimo, ¿no? Es cuando yo empecé a escribir no quería yo significarme con mi nombre de verdad. Se va a enterar aquí todo el mundo y ya sabes cómo es el tema. Y quise separar un poco una historia de otra, y por eso. Y ya luego como yo creí que aquello iba a ser una cosa sola y luego no ha sido una cosa sola, que han sido más, pues ya he seguido con el mismo nombre, ¿sabes? Y no tiene más sentido eso. A ver, preguntillas por ahí. Venga, ¿Otra vez? no cortéis. Animaos a preguntar. Animaos. No, yo Aprovecharos. sé, pero no, que perdona. No, pero por ejemplo, hay una escritora oscense, Luz Gabás, que es alcaldesa de un pueblo de Huesca, Sí, escribió el libro, los relatos Palmeras en la nieve, sí. que está basada en la isla ahora actual Bioko, antes Fernando Po. Sí, Sí. Y esta escritora escribe con su nombre verdadero, Luz Gabás. Y en fin, pero yo trabajaba en un departamento de seguridad, Ya. también por mi propio Seguridad. por mi propia seguridad. Sí. Tampoco me convenía hacer publicaciones Hacerse, con sí. mis datos reales. Hacerse nota. Ese es el tema, Ya, no era por otra cosa. ya. Muy bien, pues muchas gracias. No hay de qué. Más preguntas, venga. No, No, pero que... Perdona, no sobre este libro, el otro de Te llevaré al cielo. ¿Ese le tienes? ese lo puedes coger si ¿Lo quieres. puedo coger aquí? No, aquí no. No sé, te lo encargas aquí y te lo traen. Ahí arriba, esta librería te lo traen. O bien por internet. Por internet. No, yo ya no tengo ejemplares de ese libro, no. Ese libro, yo los que tenía volaron. Pero sé que alguno por internet sí. Y aquí me dijeron en esta librería Que también lo tienes. que los libros míos, si le quieren Y eso, alguien encargaros, que lo puede encargar perfectamente aquí, que no hay ningún problema. Si no lo tienen en ese momento, ellos lo consiguen. ¿Vale? O sea que ese es otro libro que yo, en verdad que ese, aquí las dos señoras esta de la segunda fila lo han leído Y yo. y aquella señora también. Y está muy bien, ¿eh? Y es un libro muy bonito, entretenido. es una historia muy dura, pero muy bonita. Yo creo que para mí es una historia muy Sé buena. que hay que desayunar fuerte para... Muy fuerte, hay que desayunar fuerte para leer Para el leerlo, libro. ¿eh? No porque sea... Y para este también, ¿eh? Sí. Lo digo porque es un libro con una dureza... No, este no, este está en clave de No, humor. que para este también hay que desayunar fuerte. Si te lo Para lees. este. Para Para este. este, Para dice. este nuevo. No, El de este también. no has captado el sentido. Jesús quiere decir que es la para dureza. entender la No, dureza no, la del dureza. libro. Pero este tiene cosas. No, pero no son durezas, son anécdotas. Anécdotas. Pero son anécdotas diluidas. Le pasa hoy, está uno, aquel y otro y aquel y otro. Pero es que el otro es a una sola ¿La ha la que leído le usted? pasa.
¿A que sí? Sí, has leído el anterior, el de Te llevaré al Sí, cielo. y este, El primero. y este leyó ya a mí avanzado. la carta que nunca pude enviar. A mí, Isabel es ese el que, en un el que le ha leí en gustado. un día, Claro, un día y medio. Claro. Ese ya fue el que más. Ese, Pero ese el segundo es muy bueno. No, y Yo el creo que es segundo muy buen también me libro. El gustó. segundo el es. segundo también me gustó mucho. Es una historia muy dura porque es un tema muy duro. Sí, Es sí, un sí. cura que deja embarazada a una niña con 17 años en la España de los 1960. Imaginaros vosotros lo que pudo ser la vida de esa criatura. Y eso es verdad. Eso fue verdad. Y lo que esa mujer tuvo que luchar en la vida Que para sí, criar a su muy hija y para que no se la quitaran las cosas que tuvo que hacer. Pero entonces Esa situación se da hoy en día y es una cosa, pues. Es una cosa Natural. no pasa nada. de los Hoy se da y no años- pasa nada. Yo el otro día veía unas imágenes, perdona que te Sí. de cómo éramos los españoles y las españolas en los primeros años de la democracia, el 70, 78. Es que no nos parecemos en nada. Ya no porque nos miremos al espejo, es que hasta en la forma de vestir, pues es un país totalmente distinto y gracias a los avances que hemos logrado socialmente, pues la mujer está considerada hoy en día pues como debe de ser y aún debe seguir. y falta, y No, falta- aún no está considerada y como falta, debe de y ser. falta por El conseguir. problema el que ocurría antes en los españoles, que somos tan irónicos y tenemos ese humor tan Sí. gracioso, Exacto. pues siempre se ha dicho lo de nunca digas de esta agua no beberé ni este cura de no es mi padre. Exacto. Porque era algo que ocurría y además no solo ocurría, sino que había que silenciarlo, porque si no se silenciaba, Totalmente. era la mujer repudiada y la familia, porque el entorno era muy pequeño y el resto de mujeres, y ahí las mujeres, los hombres señalaban, pero sobre todo las propias mujeres. Son las mujeres, somos las mujeres las que dudamos de la verdad de otra, de la confesión de otra, Totalmente. generalmente. Y hemos cambiado muy poquito, No, muy Hemos- poquito. de la temática. Bueno, pues Pero bueno, ha venido al libro volvemos a y- los libros. Ah, Yo ah, quería preguntarte, pregunto yo sola, parece, que da vergüenza ya. Bueno, quería preguntarte sobre el libro dos cosas, los personajes. Estas dos hermanas creo que son, ¿no? ¿Qué te hace a ti pensar que son tan interesantes como para incluirlas en el libro? Y si tienen descendientes y saben si has escrito sobre ellas en el libro. Ella, el libro, obviamente, aquí pone al final que esto es una historia puramente de mi imaginación y que cualquier parecido con la realidad fuera O sea, no son reconocibles o... Si alguien se siente aludido, yo lo siento, es posible que, pero ya te digo que No, pero mi pregunta iba más que ¿qué ves tan interesante en ellas para son hacer- interesantes porque ellas son interesantes de ¿cómo te diría yo a ti? De puro absurdas que son y especiales, son interesantes porque tienen una serie de contradicciones ellas mismas, son muy contradictorias. Ella no quería que nadie se enterara de su vida, pero ellas sabían la vida de todo el mundo. ¿Cómo se las arreglaban? Pues ahí hay una incógnita, pero ellas lo sabían, la vida de todo el mundo. Pero sin embargo, cuando les tocaba a ellas, lo llevaban fatal. Y hacían cualquier cosa con tal de que a ellas no les tocara. Volvemos, ¿eh? Para mi hora. Cuando te vas a despedir de ella, que nos vamos. 1.000 pesos solamente. Un segundo. Tan pequeñas, las que estamos gorditas. No, está muy bonita. Y esta Gracias, Elena. Nos vemos. Ok, adiós, Prenda.
luego. Te veo muy bien. Gracias a ti por venir. Tenemos una comida pendiente. Venga, hasta luego. Adiós, buenas tardes.